Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los archivos del espectáculo. Yo soy Jorge Samitis y le doy la bienvenida. Gracias de verdad por acompañarnos este sábado, noche de sábado. Muchas gracias. Gracias por el apoyo a este programa de los archivos del espectáculo, que le ha ido muy bien, fíjese, le ha ido muy bien. Gracias a ustedes. Y el favor que siempre les pido, acuérdese que se suscriba, que le dé like, que comparta, que active la campana, que le dé el jipeo. Es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Gracias de verdad por el apoyo a este programa, porque nos ha ido muy bien. Y le quiero recordar, si es la primera vez que lo ve o si no ha visto todos, pues tenemos ya varios. El primero fue Chespirito. Hablamos sobre la creatividad de Chespirito, si es verdad o no, si hay plagio o no. También hablamos de Ramón Gay, la muerte de Ramón Gay, la muerte del Pirulí. Hablamos también sobre Miroslava Stern, Resortes, también sobre la vida de Adalberto Martínez Resortes, Frank Sinatra en México y su relación con José José, si fue verdad o no que se conocieron. Entonces, bueno, pues ahí está. Y hoy vamos a hablar de un tema de una persona que yo pues no conocí obviamente en persona, pero me siento muy cercano a su familia por la relación que yo tuve, y es una manera de recordar, de seguir con este legado de, de mi querida Rosita Pelayo. Y el día de hoy, pues hablaremos de su papá, pero acuérdense que aquí nosotros hablamos de... No me gusta contar, ellos empezaron tal, porque pues, hay muchos videos de eso y usted ya se lo sabe. Me gusta ir más allá, analizar las cosas, dar datitos que a lo mejor no se habían escuchado antes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de don Luis Manuel Pelayo. Don Luis Manuel Pelayo, su nombre completo es Luis Manuel Pelayo Ortega. Él nació el 1 de abril de 1922. Él, ahorita, a esta edad, a mí me gusta de repente hacer estas cuentas, porque él ahorita, a estos años, en pleno 2025, tendría 103 años, don Luis Manuel Pelayo. Yo escuché desde muy chico a las palabras de mis familiares, de mis papás, de mis tíos, de mis tías. Era Pelayo, que existía, que había un programa que se llamaba Sube Pelayo Sube, que fue un programa muy exitoso y que fue un programa que todo el mundo veía, La Llave, que escondían en los parques. Me platicaba mucho todo eso, mi familia. Y entonces era el Sube Pelayo Sube, ¿no? Para arriba, papi, para arriba. ¿Se acuerdan de todas esas canciones que hacían durante los programas de concursos? Y después me toca ver en películas. A mí me toca verlo en películas y me dice mamá, mira, ese es el que te digo del programa. Y pues salían películas que a mí me gustaban mucho, como varias películas de Cantinflas, ¿no? Donde él trabajó, en películas de Mauricio Garcés, que también me gustaba mucho Mauricio Garcés. Entonces, fue un personaje que siempre fue muy presente para mí. Y creo que para muchos del medio, para muchos de mi generación, no todavía escuchaban mucho de Pelayo. Y bueno, me toca conocer a Rosita Pelayo en el 2006 en Televisa, cuando Rosita, para las generaciones que a lo mejor no ubican mucho quién es Rosita Pelayo, pues Rosita, ahorita mucha gente la ubica por la telenovela, ¿no? De La Fe Más Bella, y a ella le gustaba mucho, ese personaje le gustó mucho, y este personaje le dio que la conocieran en
en Brasil, o sea, que la quisieran mucho en países como Brasil, Honduras, Colombia, Venezuela, ¿no? A mi querida Rosita. Bueno, pues yo me hago amigo de Rosita en esas épocas, pero nuestra amistad se incrementa a raíz de que empezamos a trabajar juntos. En realidad, este canal yo lo abrí hace tiempo, pero no lo terminé de cuajar hasta que un día se me ocurre a mí decirle a Rosita que hagamos un podcast porque ella tenía algunos problemas de salud y no tenía trabajo. Entonces a mí se me ocurre hacer un podcast y a ella es a la que se le ocurre la idea y me dice, no, no vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un programa de entrevistas. Y duramos pues hasta que murió Rosita, programa que usted puede ver aquí, peladito y en la boca. Pero bueno, de Rosita hoy no vamos a hablar de su papá, de don Luis Manuel Pelayo. Entonces, a mí me platicaba muchas cosas, yo le preguntaba mucho a Rosita, a doña Hermi, quien fue pues la amiga, la persona que cuidó, la asistente de Rosita por más de 30 años, y que yo platicaba con Herminia, con doña Hermi, que ella me decía, enterré a los tres Pelayos, enterró al papá, a don Luis Manuel Pelayo, a su mamá, a la señora Rosa María Vargas y a Rosita. A los tres, a los tres los enterró. Me platicaban muchas cosas Hermi, me platicaban muchas cosas Rosita, yo le preguntaba mucho por su papá. Ellos, don Luis Manuel Pelayo fue un gran actor de doblaje. Él hizo muchas cosas de doblaje. Por ejemplo, fíjese, don Luis Manuel hizo aproximadamente 70 películas. Fíjese, algo curioso que me platicaba Rosita es que hizo casi 70, entre 70 y 75 aproximadamente, pero 4 películas se estrenaron después de su muerte, que vamos a hablar más adelante. Él muere en el 89 a los 67 años. Don Luis Manuel hace aproximadamente 70, 75 películas. Yo conté 70, ¿no? Pero yo recuerdo que me decía Rosita que por ahí a lo mejor hubo unas más que llegó a hacer en Centroamérica. Pero bueno, 4 películas se estrenaron en los 90, porque él muere en el 89. Entonces, 4 de sus películas se estrenaron ya después de su muerte. Su última película fue La Buena, la Mala y la Golfa. Ya eran de estas películas que ya venía una decadencia del cine, pero pues él seguía participando, ¿no? En muchas películas. Pero bueno, don Luis Manuel, actor de doblaje, grandes cintas, como por ejemplo El libro de la selva, él era Bagheera en el 67, Los Aristogatos en el 70, ahorita que otra vez está de moda, don Luis Manuel Pelayo era Edgar Baltasar, 101 Dálmatas era Pongo, La Espada en la Piedra en el 63, Arquímedes, Señor Pellinore y El Narrador. En Alicia en el País de las Maravillas en el 51, era el señor Conejo, el Conejo Blanco. Bambi en 1969, el señor Búho. Blancanieves y los Siete Enanos en 1964 era el narrador. El Zorro y el Sabueso en el 81 fue el jefe. Y pues una de sus pues más grandes y con la que uno lo recuerda mucho pues es en Calimán en el 63, que era esta pues historia radiofónica que era Calimán, y en esta de Calimán pues ahí salía Luis de Alba de niño. Luis de Alba hacía el pequeño Solín, y me contaba Rosita que María Luisa Alcalá era la novia de Solín, creo, ¿no? La niña que se enamoraba de Solín. Tanto llegó a ser tanto éxito esta serie de Calimán para las nuevas generaciones, pues era solamente en radio. Era solamente en radio, pero era pues, como un superhéroe mexicano, ¿no? Calimán. Y entonces llega a tanto éxito que se vuelve película y ponen pues un galanazo, ¿no? Pero la película, me decía Rosita, que no funcionó hasta que no le pusieron la voz de su papá, que porque no, no pegó, que ellos querían escuchar la voz de Calimán, ¿no? Y además la presentación era muy chistosa. Rosita y yo jugábamos mucho con eso, porque lo puede escuchar, está usted, ahí están algunos en YouTube y otras en Spotify.
usted los puede escuchar. Y la presentación es muy peculiar porque era Solim, y como Solim, Luis de Alba, ¿no? Así decía. Y decía, y Calimán, como Calimán, decía así, pero pues obviamente era don Luis Manuel Pelayo, pero la presentación a mí me parecía estupenda, ¿no? Y Rosita y yo jugábamos mucho con eso que, y Calimán, como Calimán, decía así, ¿no? Esa era la presentación, pero bueno, eh, no nada más ese éxito tan grande que tuvo como actor de doblaje, también vino con las películas, ¿no? Y una de las cosas a mí que me sorprendía mucho de don Luis Manuel es que, le vuelvo a repetir, yo que pues lo conocí a través de las películas de Mauricio Garcés, bueno, y de otras películas mexicanas. Yo recuerdo mucho, ¿se acuerda usted? Semana Santa en Acapulco, Sube y Baja con Cantinflas. O sea, de verdad que hizo muchas películas. Don Luis Manuel Pelayo hizo muchas películas con grandes, ¿no? Desde muy joven, ¿no? Con Cantinflas hizo varias cintas, trabajó con Pedro Infante. O sea, realmente sí fue una figura del espectáculo. Pero ¿qué pasó? De repente se fue apagando esa fama. Eh, Preguntaban del dinero, que se había muerto en la ruina. Hay muchos videos que a mí me da mucho coraje verlos porque dicen muchas mentiras. Y a mí que me tocó estar cercano a la familia, escuchar de viva voz de su hija, su historia, dices, pero ¿cómo se atreven a contar tantas mentiras? Fíjese, ahorita vamos a empezar un poquito con lo personal. ¿Le parece bien? Don Luis Manuel Pelayo, ya cuando él empieza a tener ya un nombre en el cine, él se casa. Nosotros no hay una fecha exacta, no encontramos la fecha exacta y Rosita tampoco se acordaba mucho de, de la fecha exacta, pero más o menos nosotros sacamos conclusión que fue como a finales de la década de los 40. O sea, nosotros sospechamos por pláticas con Rosita que estábamos hablando, yo creo que fue en 1945, 44, más o menos por esos años, cuando don Luis Manuel se casa. Don Luis Manuel se casa, se nos estaba yendo, don Luis Manuel se casa con una señora que se llama, en primeras nupcias, con la señora Berta Rangel. Berta Rangel, dicen que era actriz no muy, no muy conocida, le gustaba cantar, le gustaba mucho la bohemia, me cuentan que le gustaba mucho la fiesta, y ella se manejaba en un círculo de socialité pues importante, con grandes personas de la política, de alta sociedad en México. Conocen a don Luis Manuel Pelayo, pero aquí viene un gran mito. Don Luis Manuel Pelayo solamente tuvo una hija, y esa hija fue Rosita Pelayo. Se dice que tuvo un hijo. Eso es mentira. Él no tuvo un hijo. Él, cuando se casa con la señora Berta Rangel ya tenía dos hijos. Esta es la señora Berta Rangel, bueno, aquí ya está en estado ya mayor, en una edad mayor, pero se casa con esta señora Berta Rangel, pero Berta ya tenía dos hijos. Ahí está su hija. Ella es su hija. Es la hija de Berta Rangel. Ellos estaban muy pequeños y don Luis Manuel dice, pues yo les doy mi apellido. Y ellos quedan registrados con el apellido Pelayo. La niña Beatriz Pelayo Rangel. El niño Alejandro Pelayo Rangel. Y se trata de la señora Beatriz Paredes. La señora Beatriz Paredes fue hija adoptiva de don Luis Manuel Pelayo. Rosita tenía el acta de nacimiento y yo la vi público. Tenía el acta de nacimiento donde registra
a Beatriz Paredes y Alejandro Pelayo, don Luis Manuel Pelayo, y las rompió esta condenada. Un día llegó a su casa público y contrató ella un servicio de personas que te ordenaban todas las fotografías, papeles y todo. No sabe la cantidad de cosas que tiró y rompió Rosita. Yo decía, bueno, estás loca, Rosita. Pelaya, estás loca. Y entre ellas rompió esa acta, fíjese. Pero entonces los registra de Luis Manuel Pelayo. No sé exactamente, ya cuando no sé qué relación había, porque Rosita ya no convivió mucho con ellos. Pero yo siento que Beatriz nunca le gustó hablar de Pelayo, ¿eh? Ni de Rosita, ni don Luis Manuel, no sé, como que ahí había algo ahí guardado, oscuro, que ni a Rosita le gustaba hablar del tema, ¿eh? Entonces, bueno, Beatriz Paredes y Alejandro Pelayo. Alejandro Pelayo es él, y a él dicen que es hijo de Luis Manuel Pelayo, pero no es verdad. Él no es hijo de Luis Manuel Pelayo, está registrado como Pelayo. Los hijos de, de Alejandro te llevan el apellido Pelayo, pero no es hijo biológico de don Luis Manuel Pelayo, es hijo nada más, pues, legalmente. Beatriz Paredes con el tiempo se separa don Luis Manuel Pelayo de la señora Berta Rangel, y me cuentan que entonces era una relación muy complicada la que tenía don Luis Manuel con Berta. Me contaban pues personas cercanas que vivieron ese momento con Pelayo, con el señor Luis Manuel Pelayo, que Beatriz era muy cercana a su papá pues un político que se volvió importante, destacado en Tlaxcala. Entonces se iba un año a Tlaxcala, un año vivía con su mamá y un año vivía con su papá. Entonces pues esto como que no la acomodó bien a doña Berta, a doña Beatriz Paredes. Y según la versión que a mí me contó Rosita, esto lo digo me lo contó Rosita, por si lo llega a ver la señora Beatriz Paredes y dice, no, así no fue. Bueno, esa es una versión. Y como lo dije como siempre lo digo en los programas, si alguien tiene otra versión y quiere hablarla a través de este programa, con mucho gusto pónganse en contacto conmigo, y con mucho gusto el programa está abierto y el micrófono está abierto para todas y todos ustedes. Bueno, entonces Beatriz, según me contaba Rosita, se cambia el, el nombre y se pone el nombre de su papá, Beatriz Paredes Rangel. Alejandro se quedó así. Alejandro nace en el 45, por eso Pelayito y yo tratábamos de hacer fechas de más o menos en qué años fue cuando estuvo casado don Luis Manuel Pelayo con Berta Rangel. Después, Alejandro Pelayo fue director de la Cineteca Nacional del 2013 hasta el 2024. Yo le puedo decir que nunca vi que la fueran a ver, ni la señora Beatriz Paredes, ni el señor Alejandro Pelayo. Nunca supe que se hablaban por teléfono en el tiempo que a mí me tocó convivir con Rosita. En su velorio no llegaron, o sea, definitivamente una distancia total, ¿no? Me contaban que don Luis Manuel después lo perseguía a Berta. Eso es lo que a mí me contaron, lo platico con mucho respeto para la señora Beatriz Paredes, pero que Berta tenía un muy mal carácter, entonces lo perseguía, lo... ¿Qué es esta? Esta es la señora Berta. Le reclamaba, iba a los lugares y le decía, es que es mi esposo, y que le hacía así pancho, que eso contaba la mamá de Rosita, la señora Rosa María Vargas. Y entonces que ya hasta después don Luis Manuel cargaba con el acta de divorcio, que le costó mucho trabajo que la señora Berta Rangel le diera el divorcio, y que ya cuando por fin se lo da, don Luis Manuel cargaba con el acta de divorcio para decir, no, mira, sí estoy divorciado, que porque ella pues se encargó ahí de hacerle. Entonces que era una relación ahí medio complicada. Se separan, se separan. Me decía Rosita que tampoco había mucha relación con ellos, ¿no? Que creo que de repente se llegaba a ver con Alejandro, ¿no? Se separan, y él después se casa con la señora Rosa María Vargas.
que es la mamá de Rosita. La señora Rosa María Vargas, una señora muy guapa, que fíjese que muy curioso, porque yo veía a las fotos, Rosita estaba igualita a su papá, o sea, idéntica, Rosita está idéntica a su papá, pero había veces que luego yo la veía a Rosita cuando estábamos en su casa platicando, a veces ella sin maquillaje, que ella nunca se dejaba ver sin maquillaje, ¿eh? Ella no le gustaba que la vieran sin maquillaje a mi Pelayita, pero yo a veces pues la veía ya con esa intimidad que teníamos de amistad y sin maquillaje se parecía mucho a su mamá Rosita, como que tenía de los dos, pero después, aquí tengo yo una foto ya de ellos de mayor, pero mire, aquí está Rosita y su mamá, ella es la señora Rosa María Vargas, que en paz descansen las dos. Rosa María se casa con el señor Pelayo y tienen un hijo, una hija que es Rosita. Mire esta foto le gustaba mucho a Rosita, esta foto la tenía Rosita arriba en su recámara. Mire, ahí está mi Pelayito con su papá. Eh, se casa con la señora Rosa María Vargas y ahí se queda, ¿eh? Y ahí se queda Pelayo. Eh, el matrimonio terminó hasta que murió don Luis Manuel. Ellos vivían en la colonia Álamos. Fíjese que ahí, en la Álamos, había muchos famosos que vivieron ahí. Saldívar, el boxeador vivía en la Postal, que está pegadita al Álamos. El Bigotón Castro, de los hermanos Castro. Después ahí vivió Benito Castro, también en la Postal. Eh, y ahí, que más que Álamos era Postal, ¿eh? Porque ellos vivieron en la calle de Galicia, que por cierto de ahí es mi mamá, de esa colonia. Mi abuela vive, o sea, Galicia está aquí, el parque, mi abuela vivía del otro lado del parque. Era una zona de muchos artistas que vivieron ahí. Eh, entonces, don Luis Manuel Pelayo se va con dona Rosa María y Rosita a vivir ahí en la calle de Galicia. Y ahí vivieron mucho tiempo hasta que empezó don Luis Manuel, pues nunca dejó la actuación, pero lo invitan del Canal 8 a hacer primero de, perdón, los Garza Sada, allá en Monterrey, lo invitan a hacer un programa de concursos y don Luis Manuel acepta y hace este programa de concursos y, y se vuelve un exitazo allá en Monterrey. Oiga, pero ahorita estoy leyendo aquí en mi guión que yo le preguntaba a Rosita, ¿y por qué no tuvieron más hijos? Y que doña Rosa María quería más hijos, que ella quería muchos hijos, pero que don Luis Manuel dijo no, una nada más, porque yo no quiero una fábrica de encuerados, que así decía don Luis Manuel. Y doña Rosa María siempre quiso ser abuela, tener a sus nietecitos y todo, pero pues no lo pudo ser. Bueno, les digo, vivían en Galicia, le ofrecen este programa en Monterrey, don Luis Manuel empieza a hacer este programa en Monterrey, pero allá con los Garza Sada. Y el productor es Sergio Peña. Sergio Peña, el esposo de doña Kipi Casado. Sergio Peña es quien le empieza a producir el programa a don Luis Manuel Pelayo. Pero aquí hago una pausa. En ese momento que don Luis Manuel Pelayo empieza a tener esa popularidad, eh, lo traen a México, traen este programa a México y lo traen a través del Canal 8 de Televisor Independiente de México. Team. Lo traen al Canal 8 donde estaba, en ese momento estaba naciendo ahí Chespirito, estaban ahí Raúl Velasco en el Canal 8, estaba don Luis Manuel Pelayo. Entonces empezó a dar batalla, empezó a dar batalla. Hacían este programa, lo producía Sergio Peña, el, el papá de Albi Casado, esposo de Kipi Casado, y escribía el guión Rubén Aguirre. Rubén Aguirre era el guionista, Rubén Aguirre el profesor Girafales, así como usted lo escucha. Rubén Aguirre se volvió después un productor importante. Rubén Aguirre produjo varios programas. Él hacía TVO, por ejemplo.
Él estaba dentro de la producción de TVO, don Rubén Aguirre. Entonces, hizo varios programas de concurso, don Rubén Aguirre también. Estuvo metido en Atina al Precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, don Rubén Aguirre le escribía los guiones de Sube Pelayo Sube y los producía Sergio Peña. Esto le estoy hablando en la década de los 70. El primer episodio de Sube Pelayo Sube fue en el 1 de enero de 1972. Ese fue el primer episodio. Dentro de este periodo, él filmaba películas, seguía filmando, nunca dejó de filmar, pero me regreso un poco y ahorita continuamos con lo del programa, porque fíjese, yo le preguntaba mucho, bueno, nace Rosita, ¿no? Y ya Rosita, bueno, pues ahí empieza a crecer con ellos, se casa con doña Rosa María Vargas, todo muy feliz, mira aquí qué bonita foto de Rosita, cómo le gustaba esa foto, qué guapa y se veía mi pelayita. Bueno, yo le pregunté a Rosita, porque bueno, de las películas con las que más recordamos a don Luis Manuel Pelayo, pues es en las películas de Mauricio Garcés, ¿no? Allí mucho, pues con su personaje Sócrates, que era el mayordomo y la tapadera de Mauricio Garcés, ¿no? Ese era su personaje, ¿no? Y se volvió muy popular esa dupla. Entonces yo le decía a Rosita, no hombre, cuántas anécdotas de Mauricio Garcés, y me decía Rosita con su humor negro, lamento romperte el corazón, pero no fueron amigos. Dice, no fueron amigos, nunca se llevaron mal, pero don Luis Manuel Pelayo tenía su forma de ser, diría yo que a lo mejor un tanto especial también. La propia Rosita, y lo hablo desde el cariño porque quiero mucho a Rosita y siempre le viviré agradecido, pero tenían un carácter especial, eso me contaban. Don Luis Manuel no tenía muchos amigos famosos, me decía Rosita, que él no le gustaba mucho salir, él sus amigos eran más fuera, era de pocos amigos, pero le gustaba más estar fuera del ambiente. Nunca fueron amigos Mauricio Garcés y él, y me decía, y lamento desilusionarte, porque yo decía, ¿cuántas películas ha hecho? Hicieron 4 nada más, me decía Rosita, no hicieron más, pero no sé, era la dupla tan buena que se quedó en el imaginario colectivo, que hicieron muchísimas películas, ¿no? Y me decía Pelayito que nada más fueron 4, y mire, por aquí las tengo, mire, Las Fieras, Fotógrafo de modelos, El matrimonio es como el demonio y Fray Don Juan. Dice que fueron esas 4 nada más. Pero fueron tan buena pareja en el cine que parecían amigos, ¿no? Me decía Rosita que le platicaba a su papá que improvisaban mucho. Que esa era la parte que yo creo que funcionaba mucho. Que varias de las escenas de cuando ellos están juntos trabajando es porque improvisaban, que todo iba de memoria y entonces empezaban a improvisar y empezaban a sacar cosas y extendían las escenas, ¿no? Una escena que tenían planeado que iba a ser una cosa, estos empezaban a improvisar y la empezaban a alargar y quedaba muy, muy divertida, ¿no? Pero en efecto, pues que no fueron amigos, para que usted pensara lo contrario. Bueno, le decía que entonces se va Rosita, se va don Luis Manuel Pelayo de Monterrey, viene a México en el Canal 8 y el programa se vuelve una sensación. O sea, el programa se vuelve una cosa, yo creo que de los más vistos de la televisión mexicana. Y era un programa de concursos y lo maravilloso era que pues le metían música, el carisma de don Luis Manuel. Se acordará usted, público, de la rampa, del palo encebado. Entonces ahí venían frases como sube Pelayo, sube, que era hacer el concurso del palo encebado y llegar a la punta y quitar la banderita, ¿no? Y te daban un premio. El de la rampa, que era una rampa también encebada, que tenía que la familia subía a esta rampa y el sobrino, el primo, el papá, el que fuera, tenía que correr, brincar y llegar hasta arriba. Y hay una de las escenas que la pueden buscar en YouTube, muy conmovedora, que una familia un señor empieza el niño chiquillo, yo creo que unos 5 o 6 años, se avienta el papá y el niño para que pudiera ganar su papá, el niño le pone el pie y así gana, ¿no? Entonces se vuelve un programa exitosísimo, público, se vuelve el programa que paraba a México y que todo México veía. Ahí
yo le pregunté alguna vez a Rosita, ¿y el dinero? ¿Ganaron mucho dinero con el programa? Sí ganó bien, don Luis Manuel ganó bien. Después de que ya llega esta fama como conductor, se tienen que mover de la calle de Galicia, porque me cuenta Rosita que ya era imposible vivir ahí, porque ya había gente afuera de la casa, iban y le tocaban, le daban regalos, le pedían autógrafos, le pedían que les ayudara con cosas, que él ya no podía salir a la calle a caminar. Entonces eso dice Rosita que a lo mejor también eso hizo que su papá también se hiciera más aislado, se fuera aislando poco a poco, ser más callado, más retraído. Entonces ya no se podía vivir ahí. Venden esa casa y se van a Pedregal. Esto que yo les quiero decir, yo no conocí esa casa, pero obviamente pues muchas amistades sí, ¿no? O sea, Silvia Pasquel, Lupita Sandoval, Mi Gordo, Gerardo González, varios que sí conocieron esa casa, me, me contaban, ¿no? Luchita Aguilar, Normita Lazareno, varias personas me cuentan, don Jaime Garza también me contaba, bueno, hasta María Sorté. María Sorté, Luchita Aguilar y Silvia Pinal pues vivían ahí en Pedregal, ¿no? Yo tengo la fortuna de conocer las casas de las tres. Y me contaban, la de María Sorte, por ejemplo, entras y tienes hay un camino en carro que entras así para la calle, para la casa, ¿no? Pero que era como un trayecto corto. Pues me dicen que así era la casa de don Luis Manuel Pelayo, pero este no era un trayecto corto, que este era un trayecto largo y la casa estaba hacia arriba, que tenías que entrar literal en carro o tenías que caminar un buen camino y que había un jardín enorme con árboles y que parecía un bosque, que la casa estaba preciosa. Luchita Aguilar me dijo, de las casas más bonitas que yo he visto de los artistas, más bonita que la de Silvia Pinal, era la de Luis Manuel Pelayo. Y me cuenta la Pelayito que sí, me decía una casa muy bonita y muy grande. Dicen que era de las casas más bonitas que tenían en aquella época de los famosos, era de don Luis Manuel Pelayo, de las casas más bonitas. Fíjese, ahora esa casa, ahora ya pues la vendió Rosita a la muerte de don Luis Manuel y, y esa casa ahí ya hicieron un condominio horizontal de 20 casas, creo, algo así. Pero bueno, ahí se casó Rosita con Jaime Garza. Ahí se veló a don Luis Manuel Pelayo en su casa de Pedregal. Eh, Don Luis Manuel se va para allá, pues ya había dinero, pero me cuenta algo Rosita que también, vuelvo a repetir, lo quiero referir con mucho respeto, pero fueron cosas que yo les estoy contando que a mí me contaron. Resulta público que yo le decía a Rosita, bueno, sí ganó dinero, sí ganó dinero, pero pudo haber ganado más, pero decían que pues, obviamente hay también los intereses de Sergio Peña, que él también hacía ahí pues sus chanchullos, ¿no? Me contaba Rosita que lo que hacía él era que a veces llevaba participantes falsos y que don Luis Manuel no lo sabía. Entonces se ganaban supuestamente los muebles, el dinero y él, véngase para acá. Eso es lo que a mí me contó Rosita. Y que entonces cuando se da cuenta de esto, don Luis Manuel, pues tienen una pelea, ¿no? Entre ellos, pero que quien ganó mucho dinero, pues fue Sergio Peña, el productor. Dice que él sí hizo muchísimo dinero del programa. Pero bueno, eso es una de las anécdotas. Bueno, después me cuentan que el programa pues, es un exitazo, el chavo se vuelve un exitazo, y entonces es cuando el señor Azcárraga pues dice, tráiganselos para acá, tráiganselos para acá, Telesistema Mexicano, ¿no? Lo que ahora es Televisa. Entonces tratan de gestionar, don Chespirito no se quiere ir, don Luis Manuel Pelayo tampoco se quiere ir, pero le manda a hablar el señor Azcárraga. El señor Azcárraga mismo y le dice, lo necesito acá, señor Pelayo, y se tiene que venir aquí a trabajar conmigo. Y pues don Luis Manuel Pelayo pues, le fue fiel allá a Canal 8, igual que Chespirito, y de repente me decían que la mamá de Rosita, la señora Rosa María Vargas, que le decía, oye, ve, hazle caso a la propuesta del señor Azcárraga, yo creo que está mejor, no vaya a ser que después él vaya a terminar absorbiendo esa televisora y te vaya a correr porque no te quisiste ir.
Pues así que estuvo, y él iba tras Raúl Velasco, buen ojo, el del Tigre Azcárraga, iba tras Raúl Velasco, tras Chespirito y tras el señor Luis Manuel Pelayo. Al ver que la competencia estaba dura y que don Luis Manuel Pelayo, ni Chespirito, ni Raúl Velasco se fueron para Televisa, pues lo termina comprando público. Lo termina comprando, el señor Azcárraga termina comprando el Canal 8 y absorbe estos programas y pega doblemente más el programa. Ustedes recordarán su programa público. Aquí hay una foto de la época de cuando él hacía el programa que lo utilizamos de portada, porque además aquí hay una cosa muy peculiar. En esta fotografía público, abajo, véale, abajo del moño está un micrófono. Imagínense, de ese tamaño era el micrófono para que don Luis Manuel Pelayo no lo tuviera en la mano. Y se lo tenían que colgar y con un cablezote tremendo. Pero bueno, se vuelve un éxito el programa y ahí es donde Rosita me cuenta que es donde ella empieza a tomar conciencia, a cobrar conciencia que su papá era el que salía en las películas y en la televisión. Me contaba Rosita una anécdota que cuando ella iba al cine a ver a su papá y su papá iba la señora Rosita y la Pelayito, iban, que ella volteaba de chiquita y que le decía a la gente al lado, mira, ese es mi papi, el que está ahí es mi papá. Y pues la gente, pues, ay, sí, qué niña tan chistosita, ¿no? Decía la Pelayo, decían, esta niña está drogada. Decía así, ¿no? Este, como que ella no comprendía bien hasta que ella empieza a crecer. Me contaba Rosita que a ella le molestaba un poco que le hicieran un trato especial. Rosita, Rosita siempre, yo le puedo decir que mi Pelayito tenía su carácter. No era fácil convivir con Rosita, no era fácil, pero agarrándonos el modo y respetándonos, te la pasabas muy bien, eran muchas risas, mucha plática, divertida, siempre con un chiste. Entonces me decía Rosita que a ella le molestaba que en la escuela, de repente me dice, en la primaria me sentaba la maestra en el escritorio. Oye, platícame, ¿cómo es tu papá? Qué hace Pelayo? ¿Y cómo es tu casa? ¿Y qué hacen en tu casa? Entonces, Rosita, a mí eso no me gustaba. Contaba otra anécdota también que un día llegó tarde a la escuela de monjas donde iba y que la vio la monja. Pues que la monja se acercó y que le dijo, oye niña, te vas a ir suspendida. Te vas a regresar a tu casa. ¿Cuál es tu nombre? Y dice Rosita Pelayo, Rosa María Pelayo. Y que dijo, ay, Pelayito, no, de Pelayo, no, hija. Bueno, va, te acompaño al salón. Y que se enojaba Rosita, que decía, Rosita, pero es que yo no quiero eso, ahora me voy. Y se iba, cuando la detenían los policías, por ejemplo, dice Rosita, me paraba un policía y era así, Rosita Pelayo, no, yo cuando concursé y su papá me regaló una licuadora, me ganó una licuadora en su programa y entonces yo puse una juguería y después ya tuve para mis hijos y ya después me hice policía, no, váyase. Entonces, que era mucho. Y también una de las cosas que me decía Rosita, Rosita, fíjese que yo siempre vi cómo trataba al público y podía ir Rosita con problemas, con dolencias de salud o de malas o, o, o sintiéndose mal. Y Rosita jamás trató mal al público. Rosita jamás trató mal al público. Yo la veía, podía ir ella con un grito de dolor y nunca le hizo una mala cara al público, siempre atenta con el público. Pero me decía ella, pues el público es el que nos da todo, ¿no? Entonces, dice, yo lo que aprendí a querer por mi papá, pero también no era fácil ser hija de una persona famosa, tan famosa como don Luis Manuel, porque me decía ella, no podíamos comer, no podíamos salir porque salíamos y era un mundo de gente pidiendo autógrafos, un mundo de gente queriéndolo saludar. Y, y decía Rosita, y yo me la pasaba, mi mamá y yo nos las pasamos comiendo, mientras mi papá saludando, dando autógrafos, ¿no? Porque antes pues no era lo de las fotos, ¿no? Entonces dice Rosita, era complicado esa vida, entonces por eso don Luis Manuel iba, trabajaba y a su casa. Otra de las cosas que me platicaba Rosita también sobre don Luis Manuel, mire, venme poniendo la foto, pero esa yo la quería poner al final, pero no, venme la poniendo porque estamos hablando de los dos. Esta fotografía fue de las últimas que se tomó con su papá y era de las consentidas que tenía Rosita en su casa, en su sala. Aquí ya se ve ya un don Luis Manuel ya mayor. Mire, ahí Rosita, qué guapa se ve. Estas fueron de las últimas fotografías.
Y bueno, don Luis Manuel me decía Rosita que pocas veces las llevó al programa, que él decía, no, 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 o sea, ustedes no tienen por qué involucrarse, eso es mi trabajo y se acabó. O sea, siempre como que muy dividido eso. Bueno, público, pues hasta aquí, pues todo iba perfecto, ¿no? Películas, doblaje, había dinero, había mucha fama. Rosita desde muy chiquita le gustó el baile, entonces ella quería ser bailarina, como dice ella. Ella quería ser bailarina. Don Luis Manuel la intentó meter a, bueno, no él, sino se la pidieron prestada para que hiciera algo de doblaje en radio. Y, y Rosita nos mandó por un tour. No, creo que sí me dijo que creo que sí lo había hecho, pero fue un poco complicado, entonces que no le gustó. Ella quería ser bailarina. Y entonces se empieza a meter en eso. Don Luis Manuel, pues estuvo de acuerdo. Me decía Rosita que no fue tanto así de te voy a ayudar. Ella se fue abriendo también su camino sola, porque me decía Rosita que había veces que pues, no sabía si decir o no que era hija de Luis Manuel, porque dice así como se heredan los amigos, se heredan enemigos. Entonces había veces que pues también no le convenía. El chiste es que ella empieza a vivir y a darse cuenta que su papá es una persona muy famosa. Pero pues llega un golpe fuerte para don Luis Manuel Pelayo, porque ese carisma que lo volvió uno de los conductores más populares de México y de Centroamérica, pues ese mismo carisma fue el que le causó un grave problema a don Luis Manuel Pelayo. Porque durante uno de sus programas, ya él trabajando para Televisa, pues la gente veía a los famosos, a los artistas. Yo recuerdo una anécdota que decía María Félix, que le decía una señora en la calle, doña, usted que está más cerca de Dios, pida por tal cosa, ¿no? De que quería de un familiar, algo así. Entonces la gente los veía así, los veía que ellos podían hacer cosas, que ellos lo podían ayudar. Entonces, durante la emisión de su programa, que era en vivo, una señora se levanta y le pide ayuda para su hija que tenía leucemia. Me cuenta Rosita que su papá al contar esta anécdota decía, me agarró así como que en curva porque que decía don Luis Manuel, pero yo qué hago, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Entonces que se puso nervioso y que su respuesta fue, no te preocupes, seguramente nos está viendo la compañera Zuno, o sea, la esposa de Luis Echeverría. Y entonces él dice, seguro nos está viendo, entonces te va a ayudar la compañera Zuno. Y bueno, público, pues eso le molestó muchísimo, muchísimo a la señora Zuno, a la primera dama de ese entonces, esposa de este señor Luis Echeverría, un personaje pues también de muy mala reputación, ¿no? Porque pues también estuvo involucrado como jefe de gobernación en la matanza de 1968. Entonces, dice Rosita que llega a su casa don Luis Manuel en la noche y recibe una llamada de Los Pinos. Y era la primera dama, la señora Zuno. Y le dice, oiga, estoy muy molesta. No puedo tolerar que usted diga en un programa que yo voy a ayudar a esa niña. Yo como, ¿por qué la voy a ayudar? Me está usted comprometiendo. Y dijo, bueno, yo trataba, que decía Pelayo, yo trataba de que a través de una institución pública, pues sí, pero no se hace y no sé qué. Entonces estaba fúrica. Al final la terminó ayudando y la mandó a Estados Unidos a la niña. Pero sí la terminó ayudando, gracias a la intervención de don Luis Manuel Pelayo. Esa fue la primera cosa que le molestó a Luis Echeverría. Pero a Luis Echeverría en ese momento hubo mucha censura en la televisión. Había mucha censura desde que él estaba como secretario de Gobernación en el sexenio de Díaz Ordaz. Había muchísima censura ahí. Fastidiaba mucho a las televisoras, a la radio, al cine y al teatro, no se diga. Entonces, como que eso fue una piedrita que no se le olvidó a este personaje de Luis Echeverría, que haya hecho esto don Luis Manuel Pelayo. Después la anécdota escaló a más. Cuentan que en una ocasión, no recuerda a Rosita,
si fue en Teotihuacán o fue en alguna de las ruinas allá en la península eh, Maya, en la Riviera Maya, no recuerda, pero durante un evento oficial, Luis Echeverría empieza a subir las escaleras de las pirámides y que el público ahí presente, ya sabe que los mexicanos nos pintamos solos, resulta que el público le empezó a cantar una de las canciones que cantaban en el programa para la rampa, la de pa' arriba, papi, pa' arriba, papi, pa' arriba, y que él estaba fúrico, que se súper enojó y que dijo, ya estuvo, ya estoy harto de que eso es lo que está aprendiendo el pueblo de México, ¿no? Y la otra que Rosita decía que no tenía certeza de que hubiera sido verdad, porque esa sí, sí, la de para arriba, papi, para arriba, sí tenía ya la autenticidad de que había pasado. Pero esta que les voy a contar a continuación, dice Rosita, no se sabe, pero me la platicaron, ¿no? Que se la platicaron en algún momento a su papá, gente del gobierno, que en una ocasión, subiendo la bandera en el Zócalo, la gente empezó a gritar, sube Pelayo, sube, ¿no? Y que ya ahí fue la gota que derramó el vaso, ya con estos problemas, él pidió personalmente al señor Azcárraga que lo sacara de la televisión y lo quita el programa, saca a don Luis Manuel Pelayo, porque pues aunque Azcárraga, el Tigre Azcárraga, pues ganaba mucha lana de esos programas, ¿no? Del señor Pelayo, pero pues él mismo lo dijo en algún momento, yo soy un soldado del PRI, y él se declaraba soldado del PRI, entonces saca a don Luis Manuel Pelayo de la televisión y fue un golpe muy fuerte para el señor Pelayo, porque me contaba Rosita, dejó de trabajar 12 años público. 12 años no tuvo trabajo. 12 años que el dinero que había juntado pues empezó a acabar, ¿no? Los ahorros. Y empezó a hacer ahí todavía algo más de películas, todo, pero pues ya era menos. Regresó a algunas telenovelas. Iban a hacer un programa juntos. Rosita y él por primera vez iban a actuar, ya no les dio tiempo. Ya para ese entonces, pues Rosita todavía alcanzó a ver un poco su papá del éxito que tuvo Rosita, ¿no? Como actriz. Pasan estos 12 años público y dice Rosita que ahí se acabó su papá. Venían muchas depresiones, él estaba muy triste, decía que la gente lo iba a olvidar, pero a ventaja de eso es que nunca lo olvidó la gente. Decía Rosita, siempre a donde saliéramos, siempre era Pelayo. Siempre Pelayo, nunca lo olvidó la gente. En esas depresiones que él tenía, que porque él hubiera querido conservar el programa por más tiempo, le habla a Luis de Llano Palmer, el papá de Luis de Llano, el papá de Julisa, y le dice, pues a ver, vamos a ver qué proyecto hacemos. Y tenían una idea, y lo cita en Televisa San Ángel. Entonces llegan a Televisa San Ángel, y le dice, oye, pero vamos a comer, vamos a relajarnos, a salirnos de aquí. Y iban a un restaurante que está en Altavista. Altavista está ahí luego, luego. Entonces dijo, pero vámonos caminando para no irnos en los coches. Dijo Pelayo, no, 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 vamos en mi coche. No, 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 vamos caminando. Pelayo, por no sonar presumido ni petulante, decía Pelayo, le dijo, es que yo no puedo salir a la calle. No, hombre, ¿cómo no, hombre? Está aquí cerca. Que Luis de Llano se sorprendió porque era saludarlo todo el mundo. Entonces, me contaba Rosita que eso le ponía muy contento a su papá. Que, que don Luis Manuel lo siguiera queriendo la gente. Nunca pudo regresar público, nunca pudo regresar ese programa, nunca pudo retirarse como él hubiera querido. Me decía Rosita que sí, sí se deprimió mucho. Hizo algunas cosas con Héctor Suárez, pero ya nada, nada, nada que lo llenara como lo había llenado. 25 de julio de 1989 muere don Luis Manuel Pelayo en su casa del Pedregal. Me cuenta Rosita que en esa ocasión él ya no le gustaba salir tanto. Le digo que nunca fue de salir, de borracheras, de nada de eso. Y entonces dice Rosita que esa vez se fueron su mamá y ella, no recuerda si fue una entrega de premios o un estreno.
pero se fueron ella y su mamá. Regresaron ya en la noche, le llevaban algo de cenar y se acostaron a dormir. Y al otro día, pues ya no despertó, quedó dormido, se fue tranquilo, se fue en paz, pero la parte que yo creo que sí recuerdo mucho, que hacía mucho hincapié Rosita, era esta parte de que como que se fue triste de no haberse podido retirar dignamente del programa, de haber tenido este conflicto que un político lo censurara de esa manera, cuando él le había dado más a México, ¿no? Con risas, con entretenimiento, pero bueno, así pasó. Como un comentario que quisiera yo cerrar para al estilo de Rosita Pelayo, que siempre estaba haciendo bromas. Cuando ella me platicó de esta historia de su papá que falleció dormido, me decía Rosita, y siempre salen con la tontería la muerte de los justos. Se fue sin dolor y decía Rosita, ¿qué tal si a lo mejor mi pobre padre estaba así, de repente se despertó en la noche, ¡ah, la chingada! Dice, y tras, chas. ¿Cómo me hizo reír esa vez que me dijo eso? Pero la realidad es que se fue un hombre grande. Después ustedes se preguntarán qué pasó con todo, con la casa. Muere él y era una casa tan grande que decía Rosita que era muy grande para ellas y era impagable los servicios de esa casa. Entonces deciden venderla y se compraron unos departamentos en Tlacoquemécatl. Y esos departamentos los vendió después Rosita a la muerte. Después doña Rosa María vivía sola en su departamento y Rosita vivía con sus maridos en su casa. Cuando la señora Rosa María se empieza a poner mal, le da cáncer, Rosita se la lleva a vivir a su casa. Entonces ya vivían las dos juntas. En el año del 2017, días después del terremoto, fallece su mamá. Fallece doña Rosa María Vargas en 2017. Y Rosita por algún tiempo tuvo los departamentos y después los quiso vender. Y es cuando ella vende estos departamentos y la estafan. La estafan primero con una compra de una casa que lleva a ser en remate en, ahí por Álvaro Obregón, por la mano por donde está el monumento al Obregón. ¿Cómo se llama ahí? Chimalistac, creo que sí. Y la estafan con una casa de remate y le bajan una cantidad. Después le hacen un fraude telefónico, también una extorsión telefónica y cayó. Yo no pude hacer nada porque yo estaba en Guanajuato. Y después, bueno, pues lo poco que le quedaba lo invirtió en estas mentiras que le hizo la señora Patricia Villafuerte, que yo en un principio decía es una dama, trabajé con ella, pero no, 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 yo creo que ya la señora se aprovechó de esto. Fue un abuso de confianza hacia Rosita, porque pues ya se quedó ese dinero. Y Rosita, pues le vieron la cara, porque le dijo, vamos a ser socios de la cafetería. Y la realidad es que el teatro se levantó con el dinero de Rosita. Esa es la verdad. Pero bueno, esa es otra historia. Y a mí Rosita me prohibió que señalara a ciertos personajes que también se están haciendo ahorita tontos. Pero dentro de todo esto, creo que don Luis Manuel Pelayo probó esas mieles del éxito de ser una persona tan famosa y, y que vivió agradecido con el público por todo ese cariño que después le heredaron a Rosita. Y ahora yo le digo, público, cuando me preguntan, ¿te dejó algo, te heredó algo? A mí me dejó algo muy importante que fue su amistad. Rosita me dejó su estilo para contar las cosas, su forma de hablar, me dejó muchas risas, me heredó muchas amistades que ahora quiero y atesoro, que fueron muy amigos de ellas, como, como Pepe, como las Alvaritis, la señora Hermi,
Gerardo González, Horacio Villalobos, Lupita Sandoval. Eh, eso fue, eso fue lo que a mí me dejó Rosita y muchas risas. Pero tuvo una vida, Rosita y su papá, que yo creo que disfrutaron la fama y yo creo que vivieron felices, público. Me atrevería a decir, a pesar de que Rosita sus últimos años de su vida fueron complicadas, yo nunca la vi decaer, yo nunca la vi mal, siempre con una ocurrencia, siempre un chiste, siempre tratándonos de hacer reír hasta el último día. Entonces, yo les quería contar esto, que conocieran un poquito más de lo que no se habla mucho de don Luis Manuel Pelayo. Y yo soy muy orgulloso y agradezco mucho a Dios el que me haya puesto en el camino de Rosita, porque me enseñó muchísimo, me ayudó mucho mi carrera, mi propia carrera, eh, eh, no se puede entender sin Rosita, ¿no? Fue totalmente un impulso, una proyección que me dio Rosita muy importante. Entonces, yo agradezco y trato de hacer este pequeño homenaje a don Luis Manuel Pelayo, que no tuve el gusto de conocerlo, pero siento que fui parte de esa familia con mi Pelayito y agradezco mucho y estoy seguro que ahorita me diría la Pelayo, ay, tonta, no seas ridícula. Y sé que se está riendo, pero sé que está muy contenta de que la estemos recordando y que recordemos a su papá, don Luis Manuel Pelayo Ortega. A toda la familia Pelayo, yo sé que me están viendo ahorita. Gracias. A mi Rosita, muchísimas gracias. Y gracias a usted, público, por habernos acompañado el día de hoy. No me gusta hacer estos panchos, pero de verdad que hay veces que cómo le extraño. De verdad nos escribíamos diario, a veces nos peleábamos y todo, pero siempre estamos ahí pegados. Para mi Rosita, donde quiera que esté, y para don Luis Manuel Pelayo, que fueron unas figuras de la televisión. Público, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo, este episodio de don Luis Manuel Pelayo, que como su propio carisma lo hizo que pues también acabar con su carrera. Yo soy Jorge Samitis, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, espero le haya gustado, espero se haya sorprendido con algo de información o haya recordado algo de don Luis Manuel Pelayo. Les recuerdo que están todos nuestros episodios aquí disponibles en Jorge Samitis, en el canal de Jorge Samitis. Hay diferentes playlists, está el de los archivos del espectáculo, Memoria Presente, donde hablamos de historia, y Pelayito y en la boca, este programa que sea yo con mi querida Rosita Pelayo. Y pues le agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana en nuestro en vivo, mañana domingo a las 7:50 de la noche. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos mañana, si el creador así nos los permite.